Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí nuevamente juntos el primer día de la semana, el Día del Señor, para adorar y para juntos considerar el mensaje de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Verso 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, muchas verdades encontramos reveladas en estas palabras del sabio Salomón. Un hombre perezoso es un hombre que descuida y desatiende sus campos y sus viñedos. Un hombre perezoso es un hombre que ama el mucho dormir y que por consecuencia experimenta pobreza. Un hombre perezoso es aquel que es falto de entendimiento, dice aquí Salomón. Y yo quisiera que consideráramos esta lección, hermanos, el fracaso del hombre negligente. Debido a que es negligente, debido a que no le gusta trabajar, podemos leer aquí en esta porción de la Escritura, dice: las espinas y las ortigas han crecido por toda su propiedad. Hasta la cerca de piedra, hermanos, dice, se ha caído, está toda destruida. Esa propiedad, hermanos, está totalmente descuidada, está sin cultivar, pudiendo tal vez estar su campo lleno de frutos, lleno de grano, solamente tiene maleza y hierbas malas. A veces podemos nosotros ver, por ejemplo, en las ciudades, y usted podrá hacer un recorrido por algunas calles de aquí y podrá comprobar esto. Es muy común ver propiedades sumamente descuidadas. Casas con los techos cayéndose, las paredes rotas, con los patios llenos de cacharros y hierbas por todos lados. Pareciera que no vive gente en esos lugares, pero sí vive. Sí vive gente. El problema es que esas personas, hermanos, simplemente no hacen ningún esfuerzo para mantener su propiedad en buen estado. Pero a veces con una trocota allá afuera y la casa cayéndose. Pero, hermanos, usted ve la casa, ve el terreno, ve la propiedad y dice, aquí no vive gente, pero sí hay gente habitando ahí. Hermanos, esta realidad y esta enseñanza es tan cierta y es tan útil en los asuntos materiales como también en los asuntos espirituales. La negligencia, la indiferencia de un hombre puede llevarle sin duda a la ruina, al fracaso en los aspectos más importantes de su vida. Así es la negligencia. A veces no se le da tanta importancia, no se le da tanto valor. Hermanos, no llama tanto la atención nuestra, pero sí es un aspecto muy necesario que tenemos que considerar. Realmente, hermanos, la negligencia es lo que ha llevado a muchas personas a fracasar en diferentes esferas de su vida. Y yo quiero que consideremos algunos puntos importantes, hermanos, en este tiempo que tenemos. Una cosa que debemos de aprender es que siempre hay mucho por hacer. Siempre. Una cosa muy importante es el identificar el origen del fracaso y la ruina de este hombre que acabamos de leer aquí en el libro de los Proverbios. ¿Cuál es la fuente de su fracaso? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde proviene?
Yo quiero que noten, hermanos, en esta lectura que el problema no es la falta de un campo donde trabajar. Eso no es el problema. Este hombre era dueño de una hermosa, valiosa propiedad. Una propiedad con mucho potencial. Había mucho que él podía hacer con ella. Él podía hacer lo que quisiera, de acuerdo a su mente, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su diligencia. Él podía hacer planes para trabajar con aquella propiedad, con aquel campo, con aquella viña, pero simplemente no lo hizo. Pero el problema, hermanos, no era que no tuviera con qué. Sí tenía. El problema es que no tuviera qué hacer. Sí tenía. Hermanos, él podía hacer un hermoso huerto con aquel campo, llenos de árboles de todo tipo, frutos, hermanos, de toda clase. Él podía hacer eso con su propiedad, pero no lo hizo. Él podía hacer de esa viña, hermanos, un lugar productivo y próspero y tener ahí un hermoso lagar para producir, hermanos, el vino, pero no lo hizo. No lo hizo. Él podía en aquella propiedad, hermanos, tener campos de cultivo, sembrar trigo, sembrar cebada, sembrar hortalizas, sembrar lo que él quisiera, pero no lo hacía. Dice que espinos, cardos, ortigas habían invadido su terreno. Hermanos, este hombre podía apacentar ganados en sus tierras, tener ovejas, tener cabritos, tener vacas, tener bueyes y tener abundancia. Sí. Pero tampoco tenía eso. Sí. Tantas cosas que él podía hacer con esa heredad, pero no lo hacía. Había mucho que él podía hacer. Había, hermanos, un potencial tremendo en aquellas tierras, en aquella hacienda, en aquella viña, en aquellos campos. Él podía trabajar de muchas maneras su propiedad y tener abundancia, tener prosperidad, tener riqueza, tener éxito. Pero no era así. Sucedía todo lo contrario. Este hombre, hermanos, era muy afortunado de tener lo que tenía. No podía quejarse de que Dios no lo bendijera. Tenía bendición. Si este hombre fracasó, no fue por falta de bendición. Hermanos, no fue por el entorno. A veces la gente se queja de que pues las circunstancias, los problemas, las situaciones adversas, hermanos, pero eso es algo que todo mundo tenemos. El problema de este hombre era la falta de trabajo. El problema de este hombre es que era perezoso, era desidioso, era negligente. El problema es que no le gustaba trabajar. El problema de este hombre es que no supo valorar y aprovechar lo que tenía. Dichoso él que tenía una viña, campos, pero no lo aprovechó. No se daba cuenta del potencial y del valor tan grande de aquello que poseía. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hermanos, debemos entender que ninguno de nosotros, ninguno, tiene sus manos vacías. No hay uno solo entre los hijos de Dios, hermanos, que esté desprovisto de diferentes clases de bendiciones. Somos dichosos, somos afortunados, hermanos, porque Dios nos bendice de una y de muchas maneras. Y tenemos, hermanos, cosas de mucho provecho y de mucho valor y con mucho potencial.
Tenemos mentes, gracias a Dios. Es una bendición muy grande el tener una mente, el tener inteligencia, el tener esa capacidad, hermanos, de poder pensar, razonar, planear. Tenemos cuerpos, gracias a Dios. Hermanos, el cuerpo es de gran valor para el ser humano. Tenemos almas, a diferencia del resto de la creación, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos vida y tenemos salud. Tenemos membresía en la iglesia del Señor. Tenemos familias, hijos, parientes. Tenemos habilidades, destrezas, talentos. Tenemos recursos de todo tipo y muchas cosas más. Hermanos, la cuestión no es cuánto tenemos. La cuestión es qué hacemos con lo que tenemos. Este hombre, hermanos, no es que no tuviera nada. Tenía y mucho, pero ¿qué hacía con ello? ¿Qué hacía con eso que había recibido? ¿Qué hacía con su heredad, con su propiedad? No hacía nada. Él simplemente, dice Salomón, dormía. ¿Sí? Él simplemente estaba de perezoso. Él simplemente estaba de ocioso. Simplemente era negligente. No le gustaba trabajar. No le gustaba esforzarse. Dice Salomón, así va a venir tu necesidad como hombre armado. Hermanos, si hay una actitud capaz de llevarnos al fracaso en cualquier aspecto de nuestra vida, es precisamente la actitud del hombre negligente. Sí. La actitud de ese hombre que abandona o que se desentiende de sus responsabilidades. Sí. Nosotros nos desenvolvemos en muchas esferas de nuestra vida. En cada una tenemos responsabilidades que cumplir. El que es negligente se olvida de ello. El que es negligente, hermano, no le da importancia. El que es negligente, hermano, no se esfuerza. Ay, lo va dejando. Y al final, hermanos, sufre las consecuencias, ¿verdad? Pero esa actitud, hermanos, es sumamente dañina en la vida de las personas. Una cerca de piedra, hermanos, no es algo que se cae de un día para otro. Usted haga una cerca de piedra, hermanos, y no es fácil destruirla, pero se va a ir destruyendo poco a poco si no la cuida. Se cae una piedra, se cae la otra, y usted no hace nada por corregir, por arreglar, por remendar. Después va a seguir hasta que poco a poco se va destruyendo. El punto es que no sucede de un día para otro. No sucede de la noche a la mañana. ¿No? Una viña, hermano, no se invade de ortigas, de espinas, de malas hierbas, de maleza, de la noche a la mañana. Una casa no queda en ruinas repentinamente, a menos de que suceda un terremoto, venga un tornado o algo así. Pero de lo contrario, hermanos, todo sucede de forma paulatina. ¿Sí? Poco a poquito, y la desidia, hermanos. Se quebró un vidrio ahí en la casa y ahí lo dejamos, no lo arreglamos. Y se desprendieron algunos chingos allá en el techo, ahí se quedan, no los arreglamos. Y ya empezó a crecer allá una mala hierba, ahí la dejamos, ahí va creciendo. Y ya se descompuso aquí, hay una gotera de agua y no la arreglamos. Y ya se empieza a mojar ahí, se empieza a podrir la madera. Y ahí poco a poquito, hasta que la casa ya está toda en mal estado. Pero muchas veces la desidia, la negligencia, ¿sí? Poco a poco lleva al fracaso a las personas. La negligencia es como las termitas, hermanos. Y están tan chiquitos esos animalitos. Pero una vez que empiezan a comer la madera, si usted no hace nada y usted les da oportunidad y les da el tiempo, se van a acabar toda su casa. ¿Sí? Poco a poquito, ¿verdad? Van destruyendo.
Así es la negligencia. Así trabaja, hermanos, de a poquito. Hermanos, de alguna manera todos tenemos diferentes campos que cuidar, así como aquel hombre. Tenemos diferentes viñas en que ocuparnos. Y debemos verlo, hermanos, todo esto como bendiciones de Dios, valorarlos como tal y no descuidarlos. No. Ocuparnos en ello. Evitemos toda negligencia que a la postre, hermanos, nos va a llevar a la ruina y al fracaso. Dice otra vez en el versículo 32 de Proverbios 24, dice, miré, dice Salomón, miré y lo puse en mi corazón. Él no vio al hombre, él vio su campo, él vio su viña, él vio lo deplorable de la situación de aquella propiedad. Y dice, lo vi y tomé consejo. Y él se imaginó al dueño. Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Hermano, Salomón no conocía al propietario de aquella viña, sin embargo, no necesitaba conocerlo en persona para darse cuenta cómo era el hombre. Sí. Bastaba mirar su propiedad y él podía identificarlo. Ese hombre era perezoso, era un hombre falto de entendimiento, era negligente, era desidioso, era holgazán. Así era. Simplemente bastaba ver lo que él tenía para darse cuenta cómo era él. Hermanos, entendamos, siempre hay mucho que hacer. Tenemos diferentes tipos de viñas en las cuales ocuparnos, en las cuales estar activos, en las cuales trabajar. Y siempre va a haber que hacer. Aprovechemos, hermanos, las bendiciones que tenemos de Dios. La Escritura, hermanos, a lo largo y ancho, desde el Génesis hasta Apocalipsis, usted puede ver que siempre la exhortación de Dios es estar activos, es a trabajar, es a esforzarnos. Sí. Como se le dijo allá a Josué, solamente esfuérzate, le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Y Dios le iba a bendecir grandemente, pero se requiere el esfuerzo, se requiere el empeño, la diligencia, el trabajo de cada uno en las diferentes áreas que Dios, hermanos, nos concede. Hoy en día, al igual que aquel hombre, hay muchos que descuidan su viña. ¿Sí? Muchos descuidan la iglesia. Aunque es parte importante de nuestra vida, aunque es una bendición tremenda, tal vez la más grande que tengamos en este mundo, el ser miembros de la iglesia del Señor, y teniendo tanto trabajo por hacer, y teniendo tanta necesidad, hermanos, de nuestro esfuerzo, de nuestra parte, hermanos, muchas veces descuidamos y somos negligentes, ¿sí? Y desidiosos para cumplir nuestra responsabilidad. Hermanos, nuestro matrimonio es una viña en la cual tenemos que estar trabajando también día y noche, constantemente. Sí. Y tenemos que esforzarnos porque sea, hermanos, esa viña algo hermoso, algo precioso, algo productivo, pero muchas veces se descuida. Hermanos, nuestros hijos son una viña también en la cual tenemos que estar ocupados. Pero a veces nos olvidamos de ellos y los descuidamos. Hermanos, nuestro propio cuerpo, que es la morada del Espíritu Santo, muchas veces no lo cuidamos. Hermanos, y todos estos descuidos, tarde que temprano, hermanos, esa falta de interés, esa falta de responsabilidad, esa falta de trabajo, nos va a cobrar factura. ¿Sí? Nos va a cobrar. A veces no lo vemos. Sí, están chiquitos los niños, no saben. Okay. Descuide su viña y tarde que temprano usted va a pagar las consecuencias. Usted va a experimentar el fracaso, va a experimentar la ruina en cada una de esas áreas si no ponemos el empeño debido.
Por eso, hermanos, la palabra de Dios siempre está exhortándonos a ser activos, a esforzarnos, a ocuparnos en toda buena obra. Por ejemplo, hermanos, nuestra salvación es algo de suma importancia y que la gente desafortunadamente descuida, y aún muchas veces nosotros como cristianos la descuidamos. Dice ahí en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Así como aquel hombre descuidaba su campo, su viña, su propiedad, muchas veces nosotros descuidamos, hermanos, esto que es de gran valor, nuestra salvación. Dice aquí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, es tan valiosa la salvación, es tan importante para las personas, pero la descuidamos. Nos olvidamos de ella. No le damos importancia, no nos ocupamos en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino, hermanos, a dar su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. El Señor vino a traer salvación y dejó las buenas nuevas de salvación para que se predicasen a toda persona. Hermanos, necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Lamentablemente, como decía, hermanos, muchos no se ocupan. ¿Por qué tantas personas se pierden? Dijo el Señor que hay dos caminos, uno angosto y uno ancho. Y mucha gente va por el camino ancho, la mayoría. Ese camino espacioso, por el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué tanta gente, hermanos, se pierde? Lamentablemente porque no se ocupan en lo más importante de la vida. No se ocupan en su salvación. Porque incluso hermanos en Cristo se apartan del camino del Señor. Hermanos que estaban aquí entre nosotros, hermanos que perseveraban, hermanos que aquí se reunían, hermanos que aquí juntamente con nosotros adoraban y ahora ya no están. Porque han descuidado su salvación. Porque no se ocuparon en ella como debían. Porque simplemente no quieren esforzarse en llevar una vida como el Señor espera, como el Señor demanda. Porque los mandamientos de Dios se les hacen tan gravosos, tan pesados de cumplir. No quieren esforzarse, no quieren luchar, no quieren trabajar, no quieren ser diligentes en las cosas de Dios. No podemos tener la actitud de aquel hombre. El campo de la salvación, hermanos, es un campo sumamente valioso en el cual tenemos que ocuparnos arduamente. ¿Por qué muchas personas fracasan en este aspecto de sus vidas? Bueno, dice el escritor a los Hebreos que es por descuido. Sí. Descuidamos la salvación. La palabra descuidamos, hermanos, viene de una palabra griega, amelesantes, que significa desatenderse o tratar con desprecio. Sí, eso significa descuidar. Cuando nosotros, hermanos, desatendemos las cosas que tienen que ver con la salvación, cuando no les damos la importancia, cuando vemos esas cosas como, no es importante, ¿verdad? En mi vida hay cosas más importantes, más valiosas en las cuales tengo que estar ocupado. Las cosas de Dios, la iglesia, la Biblia, los hermanos, la salvación. Eso, si tengo tiempo, tal vez dedique un poquito para eso, pero yo tengo muchas ocupaciones. A la postre, hermanos, eso nos llevará a la ruina. Dice aquí el escritor a los Hebreos: ¿cómo escaparemos? ¿Escapar de qué? Hermanos, ¿cómo escaparemos de la ira de Dios?
¿Cómo escaparemos del castigo eterno? ¿Cómo escaparemos de la condenación si nosotros estamos en esta vida descuidando nuestra salvación? No habrá manera. No podremos escapar. No. Hermanos, la salvación que es en Cristo Jesús no podemos descuidarla. Dice en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Si hay algo en lo que tenemos que estar ocupados en esta vida, hermanos, es en las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Dice Pablo: yo no estoy ahora con ustedes. Los hermanos allí en Filipos, en algún tiempo estuvo ahí Pablo, pero dice: ahora que yo no estoy, ahora en mi ausencia, dice, síganse ocupando de la misma manera, con temor y temblor en su salvación. Hermanos, no es solamente el domingo que están aquí los hermanos presentes, todos los días, allá afuera, cuando no me ven los hermanos, cuando no están los ancianos, sí, cuando no está el hermano que predica, cuando no están mis hermanos de la iglesia, en la congregación, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Cada uno tiene su responsabilidad ante Dios. Sí. Yo debo de cumplir mi responsabilidad, usted debe cumplir la suya propia. Y no debe de depender de los hermanos para hacer lo que le corresponde a usted. Es lo que le dice Pablo aquí a los hermanos en Filipos: ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Es cierto, hermanos, que la salvación es un don de Dios. Sin embargo, la salvación no es por gracia solamente. Sí es por gracia, pero solamente por gracia, ¿no? Mucha gente ve la salvación como algo incondicional. Dios me da la salvación, Dios me regala la salvación, es un don de Dios, es gracia de Dios, y por lo tanto yo no tengo que hacer nada para ser salvo. No es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la Escritura. Es por gracia, sí, pero no por gracia solamente. No. El hombre tiene que hacer su parte también y necesita estar ocupado en ella. Ocupado. Necesitamos estar trabajando, necesitamos estar haciendo las obras enseñadas por Cristo y por los apóstoles. Cuando Él da la gran comisión, ahí en Mateo 18, 28, 18 al 20, después de bautizarlos, dice: enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En esas cosas tenemos que estar ocupados. Sí. La salvación no es incondicional. Con temor y con reverencia debemos estar ocupados plenamente en ella. Dice en Hebreos 12, versículo 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo escaparemos? No vamos a escapar de ese Dios. No vamos a escapar. Si en esta vida, hermanos, no nos ocupamos en servirle con temor, con reverencia, con diligencia, con responsabilidad, hermanos, no vamos a escapar. No escaparemos de la ira de Dios. ¿Cómo es nuestro servicio a Dios, hermanos? En este sentido, ¿qué tan bella y productiva es nuestra viña? ¿Qué tanto nos ocupamos día con día en nuestra salvación? Pero también, hermanos, nuestros dones es algo muy importante. En la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 14,
dice Pablo a Timoteo, no descuides. Sí. Si hay algo que podemos descuidar también, es precisamente este aspecto de nuestra vida. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En aquel tiempo, hermanos, había dones espirituales, y Timoteo sin duda tenía algún don espiritual. Este don, hermanos, él la recibió por la imposición de manos de Pablo. Lo podemos ver en el capítulo 1. Pero fue acompañado por la imposición de manos de los ancianos para la obra de evangelista. El punto, hermanos, es que a Timoteo se le exhorta a no descuidar ese don. Sí, a no descuidar. A Timoteo se le exhorta a estar ocupado en estas cosas que se mencionan en el contexto: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, aún los mejores atletas, sí, aún los más famosos y los más exitosos, pueden llegar a perder sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, si ellos se descuidan, si ellos dejan de ejercitarse, si ellos dejan de esforzarse, empiezan a perder. Pues a veces cuando un deportista, un futbolista, digamos, se lesiona y dura meses en recuperación, cuando vuelve, es difícil para él otra vez entrar en ritmo, a pesar de que sigue sus entrenamientos y todo lo que hacen día con día. No es fácil volver otra vez al nivel que tenía antes de su lesión, porque va perdiendo su habilidad, va perdiendo su capacidad. Hermanos, eso sucede. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, no descuides, ¿sí? No desatiendas, ¿sí? No seas negligente en hacer uso de este don que tú tienes. Ocúpate en estas cosas. Hoy en día, hermanos, tal vez no tengamos dones milagrosos como había en el primer siglo, pero de la misma manera Dios nos ha dado a todos diferentes talentos, habilidades, y esto debemos utilizarlo para beneficio de la obra del Señor. Dichos talentos, hermanos, se perfeccionan con el uso constante, se perfeccionan poniéndolos a trabajar, se perfeccionan cuando nos ejercitamos en ello. Solamente así. Pero si los descuidamos, hermanos, aparte de que nadie recibe el provecho, nadie recibe el beneficio, nosotros podemos ir perdiendo todo eso que es de tanta utilidad y de tanta bendición. Nadie debería ser negligente, nadie debería ser desinteresado al respecto, hermanos. Por el contrario, tendremos que ser activos, tenemos que estar ocupados. Tiene que haber diligencia en toda nuestra forma de conducirnos en cuanto a los talentos que Dios nos ha concedido. En la carta a los Romanos, capítulo 12, dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Sí. Los dones eran, hermanos, para usarse, no eran para guardarse, no era para tenerlos escondidos, no era para hacer un hoyo en la tierra y sepultarlo, no es para eso. Dice, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, úselo, sirva.
O el que enseña en la enseñanza. Póngase a enseñar. Use su talento. El que exhorta, dice, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. De acuerdo, hermanos, a su talento, dice, úselo. Úselo. En la iglesia del Señor, hermanos, así como es en el cuerpo nuestro, cada miembro tiene su propia función. Hermanos, si este brazo no funcionara, estuviera muerto, hermano, mi cuerpo estaría deficiente. Este brazo es muy útil, muy necesario, muy importante, pero solamente cuando ejerce su función. Si no lo hace, hermanos, es un cuerpo con un miembro muerto. Aunque está ahí colgando tal vez, pero no trabaja, no funciona. Los ojos son muy importantes mientras están trabajando, mientras funcionan. Los oídos, la boca, todo nuestro cuerpo, hermanos. Cada miembro es sumamente importante por la función que desempeña en el cuerpo. Así es en la iglesia. Sí. Somos importantes, hermanos, por nuestra función. Pero si nosotros descuidamos el don, descuidamos nuestros talentos, descuidamos esas habilidades que Dios nos ha dado para beneficio de su obra, hermanos, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ese miembro? ¿De qué aprovecha? ¿Cómo es nuestra viña? ¿Realmente, hermanos, estamos interesados en hacer uso de nuestros talentos? ¿Realmente estamos siendo de bendición para otros? ¿Realmente estamos siendo trabajadores y activos? O tal vez, hermanos, lo que podemos hacer no lo hacemos. Como aquel hombre que recibió un talento, dice, fue, cavó en la tierra y escondió su talento. Cuando vino su Señor y le pidió cuentas y le dijo, Señor, yo lo enterré. Dijo, siervo malo y negligente. Y eso le llevó al fracaso. Sí. La negligencia en el uso de nuestros dones. Hermanos, un aspecto más rápidamente. Nuestra familia. En Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy es el Día de las Madres, ¿verdad? Y es una bendición muy grande los que todavía tenemos a nuestra mamá. Qué bendición, ¿verdad? Y recordamos cuando éramos pequeños y cuando éramos niños, y cómo ellas nos cuidaron y nos criaron, ¿verdad? Nos disciplinaron inclusive. Cuando estábamos enfermos nos cuidaban, nos aconsejaban. Cuando nos portábamos mal nos corregían. Y es una bendición muy grande tener una madre y tener un padre. ¿Sí? Y cuando uno ya es padre y tiene sus propios hijos, hermanos, es una bendición bien grande tener sus propios hijos. Pero, hermanos, juntamente con ello va implícita una responsabilidad. Nuestra familia y particularmente nuestros hijos, hermanos, son también una hermosa viña que no podemos descuidar. No podemos. Tenemos una responsabilidad muy importante de poder criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice aquí el apóstol Pablo. Esa responsabilidad no es de nadie más, no es de la escuela, no es del gobierno, no es de la iglesia. Esa responsabilidad es de papá y mamá. Vosotros padres, dice el apóstol Pablo. No es fácil ser padre, no es fácil ser madre, pero hermanos, el hecho de que no sea fácil no quiere decir que nos vamos a desentender de ello, que le vamos a sacar la vuelta a esa responsabilidad. Sí.
Dios nos manda a afrontar con empeño y esfuerzo esta tarea. Hermanos, si haciéndolo, si dedicando tiempo, si dedicando esfuerzo, hermanos, es difícil, no es sencillo. Y a veces, hermanos, surgen en nosotros inquietudes respecto a si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no. Y a veces, hermanos, no sabemos si estamos siendo demasiado estrictos o si ya estamos siendo demasiado pasalones o si vemos que nuestros hijos están perdiendo interés en ciertas cosas importantes de la vida, sobre todo, hermanos, en las cosas de Dios, y nos preguntamos qué es lo que estoy haciendo mal. Y a veces, hermanos, dedicándole, hermanos, esfuerzo y trabajo, se complican las cosas. ¿Cuánto más, hermanos, cuando descuidamos esta responsabilidad que tenemos? ¿Cuánto más? Es un trabajo que debemos comenzar a hacer, hermanos, con toda diligencia desde el momento que nacen nuestros hijos. A veces pensamos que hay que esperarnos ya que tenga unos 5 o 6 años, ya que decimos, ya que entienda el niño. No, desde el momento en que nace, ¿sí? A criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Tristemente, muchos descuidan esta viña, hermanos. Muchos descuidan este campo y después, al tiempo, se lamentan y se preguntan, ¿dónde estuvo el mal? ¿Por qué del fracaso? ¿Por qué mis hijos andan en malos pasos? ¿Por qué perdieron su interés en Dios y en la iglesia? Y no hallamos respuesta para tales preguntas. Hermanos, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, simplemente, hermanos, es porque nos descuidamos. Porque no trabajamos como debimos. Sí. Porque no le pusimos el empeño necesario a esto tan importante. Lamentablemente, muchos padres no tienen como prioridad, hermanos, la crianza de sus hijos. No tienen como prioridad dedicar a ellos, por ejemplo, tiempo. Hay padres que dicen, es que yo no tengo tiempo para mis hijos. Yo no tengo. Que me pidan lo que quieran. Quieren un coche nuevo, se los compro, pero tiempo que no me pidan porque yo no tengo. Okay. Muchos no tienen como prioridad dedicar a sus hijos amor. No. Amor no hay para los hijos. Hay amor al trabajo, hay amor al dinero, hay amor a muchas cosas, a lo material, pero los hijos muchas veces no. Aunque se dice, no, es que quiero mucho a mis hijos, pero no se demuestra. Instrucción de la palabra de Dios, muchos padres no lo tienen como prioridad. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Sí. Cría a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, pero no hay tiempo para ella. Sí. Muchos padres no se preocupan por dar a sus hijos un buen ejemplo de constancia y de fe. ¿Cómo esperan que esos hijos sean buenos cristianos y activos y fervorosos en las cosas de Dios si los mismos padres no lo son? Si los padres no se esfuerzan. ¿Sí? Si descuidan este aspecto importante, ese aspecto espiritual de su vida, de su servicio a Dios, ¿cómo los hijos pueden tener un buen ejemplo así? Muchos padres no tienen como prioridad, hermanos, dar a sus hijos consejos sabios para enfrentar los problemas de la vida. Sus hijos pasan por problemas aún en las escuelas, aún los niños, pero los padres a veces no dedican tiempo para platicar con ellos, para aconsejarlos, para instruirlos cómo comportarse y cómo afrontar este tipo de situaciones y desafíos. Y allá se las arreglan como pueden los pobres niños. Dirección, enseñanza de pureza moral y buena conducta. Que nuestros hijos, hermanos, sepan comportarse bien allá afuera, allá en el mundo. Cuando el mundo trata de seducirlos y les ofrecen toda clase de cosas, que ellos sepan, cuando llegue ese momento, hermanos, cómo deben de comportarse y qué decisiones tomar.
muchas veces como padres no tenemos esa prioridad de enseñar a nuestros hijos a tener una fe propia, a tener convicciones sólidas, que sean de ellos, ¿sí? Que no sea nuestra propia fe, que sea la fe de nuestros hijos, a desarrollar en ellos esa convicción. A veces me han dicho hermanos, hermanos, cuando los niños están chiquitos, pues qué problema, uno los lleva a la iglesia y van con uno y ahí se sienten, ahí están, deje que crezcan. Pues sí, ya cuando crecen, hermanos, ya la cosa es diferente. Por eso cuando son pequeños debemos ocuparnos en hacer que ellos tengan una fe propia, que no vengan aquí porque papá los trajo, que no vengan aquí porque mamá los obliga a que estén aquí en la iglesia. No, que ellos entiendan por qué hay que venir, ¿sí? Y que en su corazón esté el deseo de venir porque ellos quieren, no porque me traen a la fuerza. Y desde pequeñitos tenemos que trabajar con ellos en inculcar esta fe. Pero es una viña que muchas veces descuidamos como padres. Un campo preciosísimo, hermanos, y de gran valor. Pero al igual que aquel hombre, a veces somos negligentes. ¿Sí? Y no tenemos tiempo. No nos preocupamos, hermanos, por esto. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Otras versiones dicen, el castigo y la reprensión acarrean sabiduría, pero el muchacho abandonado a su antojo. Note usted, hermanos, un niño consentido es un niño abandonado a su antojo, sin gobierno. Un hijo que su padre, su madre no se preocupa por él, lo deja hacer lo que él quiera, lo que se le dé la gana, lo que se le antoje. No hay restricción, no hay límite, no hay gobierno. No se preocupa por lo que hace. No, ay, déjalo, niño. Y ese niño va a crecer así a su antojo, consentido. Y dice, ese hijo será vergüenza para su madre, será confusión, dice esa versión, para su madre. Y luego nos preguntamos, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué es así? ¿Por qué anda así en estos pasos? Pues, ¿por qué? Porque fue un hijo consentido. Sí. Hermanos, hay muchas cosas más que pudiéramos mencionar. Hay tantos campos, tantas viñas, muchas veces descuidadas por nosotros. El punto es que Dios no quiere que seamos negligentes, que no seamos perezosos. Dios quiere, hermanos, que nos ocupemos en todo lo que es bueno. Dios nos exhorta a trabajar. Un fracaso siempre será, hermanos, una escena muy triste, muy lamentable, muy deplorable, en donde quiera que se dé. Sí. Aquella viña descuidada, hermanos, aquella viña que veía Salomón, daba pena verla. Sí. En tal condición, teniendo tanto potencial y pudiendo ser eso algo tan hermoso y tan productivo, la veía Salomón así toda destruida y toda invadida de hierbas, y daba pena, daba tristeza. Eso es lo mismo, hermanos, con cualquier viña, ¿sí? Con cualquier aspecto de nuestra vida, en la cual por negligencia la hemos descuidado y después viene el fracaso. Es triste, es lamentable. Hermanos, ¿cómo están nuestras viñas? Ojalá que estén hermosas y que estén llenas de frutos buenos y que sean productivas. Si hemos sido negligentes en algún área de nuestra vida, si hemos sido descuidados, hermanos, procuremos cambiar esa actitud. Y con la ayuda de Dios se puede. Con la ayuda del Señor, hermanos, podemos nosotros esforzarnos, ser diligentes, ser más responsables con esos deberes, hermanos, tan importantes que nos corresponden a cada uno de nosotros. Y en vez de experimentar fracaso, experimentar el éxito en nuestra vida. Qué hermoso, hermanos, es como cristianos experimentar el éxito, como padres experimentar el éxito, como marido experimentar el éxito, en todo aspecto, en todo ámbito de nuestra vida. Eso es lo más hermoso, pero se requiere trabajo, esfuerzo, diligencia en todas estas cosas tan importantes y valiosas. Somos afortunados, somos bendecidos, sí. Dios ha hecho su parte, pero nos toca hacer la nuestra también. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y gracias por su atención a este mensaje y ojalá